Vamos a planear para que usted lo ponga ahí en su mente también. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y tengo una enseñanza que no creo que acabe hoy, así que quería pedir al comité de oración que me sean el próximo miércoles también para poder hacer la continuidad a la enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Juan 7:37. Yo mandé el fondo de la presentación, si lo pueden poner el título, la pantalla. Lenguas, fruto y poder. Juan 7:37 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿lo encontraron? Véanlo conmigo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. El otro versículo podemos leer el día de hoy es Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Señor Jesús, gracias te damos tu palabra leída, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que Señor, ese escudriñar, ese aprender, Señor, de la palabra, de tus doctrinas, Señor, edifique nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y que podamos, Señor, creer en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Y nosotros tenemos una doctrina muy especial, muy bonita. Creemos, entre muchas cosas, creemos en la unicidad de Dios. Amén. Que Dios es uno. Amén. Creemos en el bautismo, invocando el nombre de Jesús. Creemos que es importante que se invoque, amén, el nombre de Jesús cuando una persona se arrepiente y se bautiza. Creemos en la santidad, creemos en vivir una vida ordenada delante del Señor, amén. Muchas cosas, pero también creemos en el bautismo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Que hay una evidencia cuando alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que es hablar en nuevas lenguas. Palabra lengua hoy en día se podría traducir como idioma, aunque también se usan lenguas, ¿no? La lengua madre es el español de España, ¿no? Dice. Pero realmente lo que el Señor está diciendo es hablar en nuevos idiomas. Cuando mucha gente llega a la iglesia pentecostal, algunos se asustan, otros se asombran, otros preguntan ¿qué es eso? Porque vemos de pronto algún hermano que empezó a hablar de manera rara, extraña, o al que está dirigiendo, amén, y uno dice, pero ¿qué está hablando? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué sonido es ese? Pero pues de eso vamos a hablar en esta noche, amén, el porqué de las lenguas. Ese poder que Dios tiene, transformar el lenguaje, amén, y yo le invito a que se concentre aquí. Si alguien le empieza a hablar al lado, dele un codazo y dígale, oiga, preste atención. Amén. A mí me llegaron a dar mis pellizcos cuando no prestaba atención, pero es importante como conectarse, ¿verdad? Ese poder lo tiene Dios. Uno lee la historia de la Torre de Babel, cómo el Señor confundió las lenguas y cómo los hombres empezaron a hablar cada uno a su compañero en diferente idioma. Y el Señor lo hizo como una manera, como una estrategia para que los hombres se dispersaran y poblaran la tierra, como era el propósito del Señor. Ahí donde vino esa diversidad de idiomas. Pero también, ya hablando del Nuevo Testamento, Isaías había profetizado en Isaías 28:11. Isaías 28:11 y 12. Dijo así el profeta Isaías: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, o sea, en un idioma desconocido, ¿qué dice? Hablará este pueblo
a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, Isaías estaba predicándole al pueblo, estaba hablando de cómo el pueblo se había hecho sordo para oír la palabra, y cómo los que predicaban, que eso es lo más terrible, los sacerdotes, los profetas, a veces se subían a predicar borrachos y decían cualquier cosa y menospreciaban la palabra, y el Señor estaba reprendiéndolos y les dijo: pero ¿saben qué? Vea, va a llegar un momento, como quien dice, ya yo no los voy a necesitar a ustedes, sino que el pueblo va a empezar a hablar en una lengua extraña, en una lengua diferente. Amén. Y así, de esa manera, voy a hablarle al pueblo. Amén. Entonces este pasaje es tanto un juicio como una promesa para nosotros, una profecía que se cumplió después de que Jesús resucitó y ascendió. Amén. Ahora, el que más habló de la promesa del Espíritu Santo fue el mismo Señor Jesús. El que más habló de este tema, porque es muy importante, muy importante. Y el primer verso que podemos compartir es el que leímos al principio, donde el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, amén, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, amén, porque el Espíritu Santo, cuando Dios bautiza a una persona con el Espíritu Santo, ya no es el Espíritu Santo que le acompaña, sino es el Espíritu Santo que se le metió por dentro. Amén, que lo bautizó, que lo llenó. Por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Cuáles eran esos ríos? Porque en ese último día de la fiesta, porque ahí en el verso anterior dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ese último día de la fiesta recordaban el día que el Señor les dio a beber en el desierto, cuando Moisés le habló, tocó la roca y que salió agua, y era como un río de una roca. En medio del desierto salió un río de agua, donde bebieron los animales, bebieron el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que la Biblia nos dice que esa roca de ahí en adelante los acompañaba. Amén. O sea, a donde ellos tenían sed, volteaban a mirar y ahí estaba esa roca. Y cuando necesitaban, volvía a salir agua. O sea, el pueblo tenía sed y el Señor proveía agua. Amén. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ese día que estaban recordando eso, decía: el que tiene sed, venga a mí, porque Jesús es la roca viva. Amén. Él es esa roca que sacia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Por eso dice: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, mire que estamos hablando de que las épocas anteriores, Adán, Moisés, David, Abraham, todos los profetas, todos los reyes de Israel, todos los que sirvieron a Dios, los jueces, y todo el que se consagró al Señor, no tuvo esa experiencia. Y es verdad que el Señor los acompañó, y es verdad que Dios los ungió en el momento adecuado. Saúl, el rey Saúl, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él y lo puso a profetizar con los profetas. Sansón, dice, venía el Espíritu Santo sobre él y le daba una fuerza extraordinaria. Amén. Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, porque nació con ese don de profecía. Pero ni tanto el uno ni el otro fueron bautizados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no era para ellos. No era para ellos. ¿Para quién era? Para los que creyesen en Él. Y el punto y coma dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo era o es esa continuación
pudiéramos decir, de esa obra redentora y de ese acompañamiento que Dios tiene con sus discípulos, con los creyentes. Por eso, mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra, no había necesidad de que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, porque la iglesia estaba con Él manifestado en carne. Ahí estaba con Él, andaba con ellos. Pero Él les venía diciendo, pero yo me voy a ir un día. En San Juan capítulo 13, busquemos lo que dice, los últimos versículos, ya les digo cuál es. En San Juan ¿capítulo qué? Eso, capítulo 13. Les dice, verso 33, mire lo que dice. Hijitos, le dijo a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento os nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 14, verso 1. El Señor les dijo eso, entonces ellos se turbaron. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué más? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis qué dijo? ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? O sea, el Señor está diciendo, me voy. ¿A dónde te vas? No, donde yo voy ustedes no pueden ir, pero me seguirán luego. Amén. Señor, pero ¿qué vas a hacer? Voy a preparar un lugar para vosotros. Si les preparo ese lugar, voy a venir y los voy a llevar. De todas maneras, como quien dice, ya saben a dónde voy y saben el camino. Y entonces ellos le dijo Tomás, verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí está ese verso. Le dijo, Señor, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén, porque Jesús es el mismo Padre manifestado en carne. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Le conocéis y le habéis visto. Sin embargo, más adelante les dice, verso 15, 14, 15, si me amáis, ¿lo tienen, hermanos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque en ese momento estaba el Señor. Él es el uno, el Espíritu Santo es el otro, pero no dos personas, sino dos manifestaciones del poder de Dios. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y por eso viene esa revelación, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Qué más? Al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu? Porque no le ve ni le conoce. Pero mire lo que dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, está con ustedes y morará en vosotros. Jesús manifestado en carne solamente podía vivir con ellos, pero Dios manifestado en su Espíritu Santo puede meterse hasta lo más profundo del hombre. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, hermanos. Amén. Más adelante también ahí en San Juan 16, verso 7, también les dice algo muy importante, les dice, os conviene, antes porque dice, verso 7, perdón, 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
sea, eso concuerda con lo que dice en San Juan 7. No había descendido porque Jesús no había sido aún tomado. Y aquí les confirma, os conviene que yo me vaya. Ellos les daba temor que el Señor se fuera, pero Él les asegura, les conviene. ¿Por qué? Os conviene porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al nombre de Jesús. Por eso en el verso, ahí en 14:18, que no lo leímos, San Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos. El Señor no nos dejó solos. Él subió al cielo, Él resucitó, subió al cielo, pero no nos dejó solos. Amén. ¿Cómo descendió el Señor? A través de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso decimos que Jesús está aquí presente. Amén. Pero no está presente en carne, está presente en espíritu. Ese es su Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Y también Jesús, aparte de estas promesas, ya después de haber resucitado, hermanos, antecitos de irse al cielo, en Hechos capítulo 1, les dijo en el verso 5 y en el verso 8. En el verso 5, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Eso lo dijo ya después de resucitado, que se le apareció a todos los discípulos antecitos de subir al cielo. Les recordó lo que él venía diciéndoles. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Usted imagínese, o sea, usted proyéctese a esa escena de los discípulos. Ya el Señor resucitó, ya él les venía diciendo, me voy a ir. Ellos ya sabían que el Señor iba a partir. Pero antes de partir les recuerda esa promesa. Amén. Recuerda, algo más, algo viene para ustedes. No van a quedar solos, no van a quedar abandonados. Amén. Viene algo especial, algo poderoso. Amén. Por eso en el verso 8 también les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que aparte de todo estamos hablando de un poder de Dios. Un poder de Dios. Que nosotros distinguimos en esas dos cosas, pudiéramos decir, en esas dos manifestaciones. El Espíritu Santo que mora con nosotros para salvación, pero el Espíritu Santo que llena nuestras vidas para llenarnos de poder. Amén, hermanos. Porque el propósito principal de recibir el Espíritu Santo es llenarte de poder, llenarte de dones, llenarte de palabra, llenarte de la inspiración divina, que lo que se cumpla lo que dice en Isaías, que Dios use tu boca para Él hablar, para Él hablar. Por eso, antes del Señor enviarlos a predicar, primero les dijo, ustedes necesitan poder. Y qué bueno cuando uno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y aprende a usar el poder. Que muchos tienen poder y no saben. Amén. Muchos piensan que solo hablar en lenguas y ya. No, es algo poderoso que entra a la vida. Es poder de Dios. Amén. Y eso viene acompañado de muchas cosas. De muchas cosas. El que habla en lenguas, así mismo se edifica. Y el Señor repartió los dones según el Espíritu. Y hay una lista larga de dones que no se reciben con creer la palabra, se reciben con recibir poder a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuándo se cumplió eso? En Hechos 2:4. Ahora mire esto tan bonito, hermanos. El Señor les dijo en Lucas, creo que el último capítulo, ahí les debo la cita completa, pero Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que sean investidos de poder. No se vayan, les mandó diciendo, no se vayan a ir de Jerusalén. Y en Jerusalén habían celebrado la Pascua, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y iba a llegar una fiesta muy importante que era la fiesta del Pentecostés.
Y es una fiesta muy bonita, todavía la celebran, porque es el día de gracias. Así como nosotros vamos a celebrar el culto de gracias ahorita en noviembre, para ellos el Pentecostés era el culto de gracias, donde le daban gracias a Dios por la cosecha, donde les daban gracias a Dios por haberlos alimentado cuando caminaron en el desierto, y donde le daban gracias a Dios por haber enviado el pan del cielo, pero su palabra, su ley. Amén. Ahí celebraban esas dos cosas: gracias por la cosecha y gracias por la ley que el Señor les dio. Entonces, en ese día de Pentecostés, estos creyentes, después de que Jesús resucitó, hicieron caso. Se quedaron 10 días, hermano. A veces uno quiere venir a un ayuno y ya recibir el Espíritu Santo, pero estos hermanos estuvieron 10 días. Todos los días orando, cantando, escuchando la palabra de Dios, buscando con sed, esperando en el Señor, confiando que la promesa del Señor se iba a cumplir en ellos. Amén, hermanos. O sea que esto no llega tampoco de cualquier manera. Hay que buscar, hay que pedir, hay que tener deseos de recibirlo. Yo no he conocido la primera persona que lo haya recibido sin deseo. Casi siempre es alguien que ha escuchado y dice: no, yo deseo, yo lo anhelo, yo no sabe ni qué hacer, hermano. No sabe ni qué hacer. Amén. Yo lo anhelé por mucho tiempo. Que mi hermano del medio, él lo recibió cuando tenía como 8 años. Y yo ya me estaba haciendo viejo y nada. Y yo trataba todas las estrategias posibles. ¿Será que si yo me arrodillo y digo aleluya, 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 aleluya? ¿Será? Me lo soñaba, pero el día que yo lo recibí es porque yo estuve convencido: hoy el Señor me va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, antes de recibirlo llega un convencimiento, o uno está en el altar y uno sabe que lo va a recibir. No, uno no está como dudando: ¿será que sí? ¿Será que no? Es que me peleé con mi esposo, yo no creo. No, uno está convencido, ¿sí o no? A ver, los que lo han recibido, díganme si no es así. Así ha sido, ¿sí o no? Ese momento el Señor te convenció y fuiste lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso pasó con estos hermanos. Fue la primerita vez que se escuchaba y se veía algo semejante. Verso Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, ese día de gracias, ese día que llevaban ya 10 días buscando, y yo me los imagino toda esa noche orando, y ya se hizo temprano, dice la Biblia, la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. A esa mañana yo creo que el sol ya había salido. Estaban ellos expectativa, estaban agradecidos. Yo me imagino que habían hecho una oración muy bonita esa noche. Y de repente dice la Biblia que entró un viento que soplaba, algo como que descendió del cielo y ellos estaban en una terraza. El aposento alto era el segundo piso de la casa. A veces tenía techo, a veces no. La Biblia no dice cómo era en ese momento, pero ahí estaban. Y vino ese viento y sopló. Y cuando sopló, dice la Biblia, empezaron a hablar en otros idiomas poderosos, como de fuego. O sea, yo me imagino que, bueno, como los hermanos que reciben el Espíritu Santo por primera vez, están ahí orando: Señor Jesús, lléname. Y cuando el Espíritu Santo lo toma, hermano, a veces, por lo menos yo sí fue así. Yo empecé a hablar y casi que gritaba y hasta levantaba mis manos y saltaba. Y uno no sabe, porque es algo muy poderoso. Por eso la Biblia lo compara a fuego, ¿no? Es algo fuerte cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, uno no se puede controlar, o sea, uno no se puede poner la mano en la boca. Eso es algo sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe el bautismo o es llena del Espíritu Santo? Y se comenzaron a hablar. Se cumplió lo que decía Isaías. Empezaron a hablar otras lenguas, otros idiomas. Amén. ¿Y cuántos idiomas no hay? Idiomas modernos, idiomas antiguos, idiomas humanos, idiomas angelicales. Hay muchos idiomas.
idiomas de tribus, idiomas desconocidos por nosotros. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a hermanos hablando en lenguas con idiomas que uno dice, yo sí sé qué es. Una vez en Canadá sucedió que estaban en un culto, creo que era en el Quebec, y ellos habían podido rentar una iglesia pequeñita al frente del Main Street, un local, frente de la calle principal, y ellos estaban cantando, orando, y ya estaban como terminando el culto, y un muchacho, el Señor lo tomó con el Espíritu Santo y empezó a hablar lenguas con libertad, y por allá al frente pasaba un árabe, un musulmán, y escuchó, y le llamó la atención, y era que ese muchacho estaba hablando en lenguas, pero en su idioma, y repetía y repetía y repetía la misma frase: Jesús es el verdadero Dios, Jesús es el verdadero Dios. Y ese muchacho entró corriendo por esas puertas, llorando, todo el mundo aterrado, y después de culto, ¿tú de dónde eres?, le pregunté al muchacho. No, yo soy, no sé, creo que es colombiano. ¿Y usted dónde aprendió árabe? Yo no sé árabe, yo no sé su idioma. Pero usted, ¿por qué estaba diciendo tan natural, tan clarito que Jesús es Dios, el verdadero Dios? Y me motivó tanto que yo creí que Jesús es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Comenzaron a hablar en otros idiomas. Y como eran las fiestas de la Pascua, y venían los judíos de toda la diáspora, porque ellos le llaman así la diáspora a todos los demás países que no son Israel. Y cuando un judío viaja a vivir a otro país, entonces lo llaman, se fue a la diáspora. Pero en el día de Pentecostés, todo el que tenía la posibilidad viajaba a Jerusalén, porque ahí estaba el templo todavía. Viajaban a Jerusalén. Entonces venían judíos, por eso dice ahí, verso 5, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, no eran gentiles. Que algunos dicen, no, es que las lenguas se dieron porque habían gentiles ahí escuchando. No, todos eran judíos. ¿Sí, hermanos? Vea, hermano, y si usted es mexicano y viaja a México y usted llega allá haciéndose las de muy americano y no quiere hablar español, ¿qué le van a decir? Mi suegro dijo, ¿no lo escuchan? Pues yo sí lo escuché. Dijo, ridículo. Casi no habla, pero cuando habla. Todos esos judíos, aunque vivían en otros países y hasta habían nacido algunos de ellos en otros países, hablaban el idioma del país y hablaban el idioma, bueno, en esa época era el arameo, que era el idioma del pueblo de Israel. O sea, los unía el idioma de su país y el idioma ahí donde llegaron a hacer la Pascua, amén. Es que esos son pequeños datos que son lógicos, pero a veces la gente no los entiende, ¿sí o no? Entonces vean que cada palabra de la Biblia es importante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se hizo este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos. ¿Por qué se confundieron? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, la lengua del país donde vivían. Los escuchaban hablar y estaban atónitos, maravillados. Usted se imagina, hermano, que verdad hiciéramos un culto en un parque y el Espíritu Santo viniera y empezáramos a hablar en lenguas y llegaran allá los japoneses, los chinos, los rusos, ¿y estos por qué saben nuestro idioma? O sea, pero pues eso sucedió en esa época porque era Dios mostrándole a su iglesia qué era lo que habían recibido. Que no estaban no estaban, ¿cómo se dice eso? Hablando cualquier cosa. ¿Sí? No estaban haciendo ruidos extraños por decir ruidos nomás, sino que realmente es un lenguaje el que está hablando, el que habla nuevas lenguas. Y si usted no sabe el idioma, usted va a decir, qué raro eso que está hablando, eso me suena como raro, pero es porque usted no sabe lo que significan las palabras. Amén.
Y yo les decía, hermanos, eso es como cuando, ahí me gusta ir a un restaurante chino que hay allí en la Cherrydale, y me gusta porque siempre son chinitos, pero chinitos, chinitos los que atienden, de la China. What you want? Le dice, fried rice, con esto, con lo otro. Ok. Y voltea y dice, con perdón de los chinos. Pero uno se queda como, ¿y qué es lo que dijo? Habrá dicho hasta que qué señor tan complicado, tan feo, pero si uno no sabe lo que dijo, ¿verdad? Pero entonces estos que llegaron ahí, dicen, eran, ¿qué dice? Eran, ahí está una lista larga, dice, partos, verso 9, partos, medos, elamitas. Esas eran las regiones y los países de esa época, ¿verdad? Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, todos esos países de Asia Menor, en Frigia, Panfilia, en Egipto. O sea, imagínense, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia, estamos hablando de África. O sea, imagínense cuántos idiomas no hay en estos 3 continentes nomás. Y eso que los americanos todavía no aparecíamos por ahí. Romanos, aquí residentes como prosélitos, cretenses, árabes, ¿qué más? Les oímos hablar en nuestras lenguas, miren, no cualquier cosa, ¿qué dice que hablaban? Las maravillas de Dios. O sea, eso fue impresionante, hermanos. Es que realmente esto es un milagro, esto es impresionante. Y que la iglesia lo siga recibiendo, eso, hermanos, eso es un privilegio que nosotros tenemos. Aleluya, que el Señor nos ha dado. Qué lindo todo esto, hermanos. Qué lindo. Por eso a mí me da tanta alegría cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Cuando alguien se llena con esta promesa y que hablan lenguas con libertad y que llora o que se quebranta. Algunos algunos se quebrantan y otros parece que estuvieron en una fiesta, ríen, saltan. Yo conocí a un hermano que cuando lo recibió salió corriendo así, hermano, parecía un maratón. No es que el Espíritu Santo lo ponga a correr, sino que estaba tan contento que no sabía cómo expresarlo. Lo expresó de la manera. Sí, porque la señal es hablar en lenguas, no caerse, ni correr, ni saltar. Eso ya es nuestras emociones humanas. Amén, hermanos. Porque algunos confunden eso, ¿no? No, es hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y de ahí en adelante, hermano, esa historia se repite varias veces. Hechos 10, ¿qué horas son? Todavía tenemos un poquito. Hechos 10, versículo 44. Estos fueron los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estaban escuchando. Los que estaban escuchando a Pedro. Y mire lo que pasó. O sea, el Espíritu Santo cayó, pero hubo una manera de darse cuenta que de verdad algo sucedió. Amén. ¿Qué dice? El Espíritu y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban asombrados. ¿Cómo es posible que también sobre ellos? Oiga, sí, o sea, yo pues soy judío y todo, pero también sobre ellos también hablando en otros idiomas, hablando las maravillas de Dios. Estaban asombrados. ¿Por qué? Verso 46, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces eso es una evidencia indudable de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa es el don del Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu Santo es una cosa, el fruto del Espíritu Santo es otra.
Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, ahí usted no recibe el fruto del Espíritu Santo. Ahí recibe el don del Espíritu Santo. Usted recibe el fruto del Espíritu Santo cuando usted cree la palabra del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Amén. Ese es el fruto, el que dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso no quiere decir que el que ya recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas ya cambió. No, la persona cambia desde el momento que empieza a entregar su vida al Señor. Ahí es que empieza el fruto. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en la persona que transforma. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén, hermanos. Entonces usted, el Espíritu Santo, si usted no ha hablado en lenguas, el Espíritu Santo ha venido obrando en su vida. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que convence de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si usted creyó el Evangelio, ya el Espíritu Santo está obrando en su vida. Como lo hizo en los discípulos. Los discípulos ya eran creyentes, ya habían cambiado, ya habían sido transformados. Ya creían en el Señor. Solo les faltaba ¿qué? Recibir poder. Amén. Entonces, ¿cómo uno comprueba que alguien ha recibido el Espíritu Santo? No es por el fruto, es por el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Ahora, si alguien recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas y al ratico está apartado, pues dejó de creer. Por eso la Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo que está en vuestros corazones, porque se puede contristar. Se puede la gente olvidar de sus pecados, se puede olvidar de dónde los rescató el Señor y volver atrás. Y quizás otro que todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo esté perseverando y esté adelante. Y una hermana una vez me dijo, ya muy preocupada, me dijo, pastor, es que yo no lo he podido recibir. Y si viene el Señor Jesús, ¿me quedo? Yo le decía, hermana, vea, si usted está convencida y está buscando, créame que el Señor no la va a dejar. El día que el Señor venga, ese día usted lo va a recibir. Si no lo ha recibido antes. Se sube al cielo hablando en lengua, seguro. ¿Cuánto lo cree? Digo, tiene que ser. Tiene que ser. Pero por ahorita, hermanos, vea tan sencillo. El Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si tiene sed, se le va a dar agua. Amén, hermanos. Si usted le pide al Padre un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. ¿Usted cree que yo merecía recibir el Espíritu Santo? No, hermano. Usted merecía recibir el Espíritu Santo. Usted se portaba mal. Es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermanos. Amén. Como que entre los 12 ladrones, estafadores, hombres violentos, hombres maldicientes, y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. O sea, el Señor hizo la obra en ellos, los limpió, los lavó, porque eso es lo que dice también el profeta. Tomaré, los lavaré, los limpiaré y pondré dentro de ellos mi espíritu. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Como dice él, por ahí continuará. Próximo miércoles vamos a estar en pie. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno con nosotros. Amén. Próxima semana vamos a hablar un poco más de esto. Yo quiero invitarlo, hermanos. Vamos a tomar un tiempito para orar. Si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, amén, ¿qué le impide recibirlo hoy? Nada. Nada, si usted tiene sed. Si alguien de pronto siente que hace días, no se manifiesta el poder de Dios en su vida, lo recibió y de pronto llevas tiempo sin hablar en lenguas o sin sentir. Hoy podemos tomar un tiempito para buscarlo, ¿verdad? Unos 5 minuticos, si usted se quiere arrodillar, quiere venir aquí, quiere levantar sus manos. Amén. El apóstol Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Mire, estábamos ahí incluidos.
Señor nos había incluido ahí. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo invito a los diáconos, a mis asistentes, venga, vamos a orar por nuestros hermanos que están aquí, a los líderes, aleluya. Y si usted quiere recibir, hermano, venga, hoy lo puedes recibir. Si no ha recibido el Espíritu Santo y usted lo quiere recibir porque quiere servir al Señor, porque quiere tener poder de Dios, amén, hoy puede ser ese día, hermano. Yo lo recibí en un devocional en la casa, imagínese. No es el lugar, es la disposición que tú puedas